Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este espacio de Escuela Superior El Olivo. Bienvenidos a este estudio metatextual del libro de Apocalipsis. Y bien, el día de hoy comenzaremos rápidamente haciendo un recuento de lo que hemos platicado en las últimas semanas. Y es que recordarán que, manera de preámbulo, estuvimos hablando en el capítulo 12 y exponiendo quién es esta mujer icónica de este capítulo que está coronada de estrellas y parada sobre una luna y un dragón que está pronto a acechar al hijo de esta. De ahí partimos y empezamos a hablar acerca de las dos bestias y hemos hecho un paralelismo con el libro de Daniel. Todo esto, por supuesto, para encontrar las verdades de la Escritura, como ustedes bien saben, apoyados en las ciencias bíblicas, para no tener una interpretación subjetiva de las mismas, sino apoyarnos en la literalidad del texto y además recurrir a herramientas tan importantes como todo el bagaje cultural hebreo y por supuesto todo el tecnicismo teológico de este pueblo ancestral que recibió la Torá en el monte Sinaí. Muy bien, así que por favor acompáñenme al texto de Apocalipsis capítulo 13 y ahí platicaremos brevemente acerca de lo que el día de hoy trataremos. Y bien, muchos de ustedes me escribieron, muchas gracias por esas apreciaciones. Y déjenme saludar a Olguita, un abrazo para usted, y para Idalia, hasta Estados Unidos, y mi querida Olguita aquí en Guatemala. Muchas gracias por estar ya en compañía de nuestra transmisión. Y pues bien, la semana pasada terminamos nuestro tiempo de estudio precisamente anunciándole a usted que el día de hoy empezaríamos a hablar acerca de lo que hoy en día se habla tanto y se lucubra tanto. Y esto es ni más ni menos que la famosísima marca de la bestia. ¿Qué dice la Escritura acerca de esta marca? Acompáñeme usted para ponernos en contexto y vamos a leer entonces el capítulo 13 de Apocalipsis a partir del verso 10. Hágame favor. Y dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ya de esto hemos platicado acerca de la interpretación de este pasaje. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vea usted lo que dice acá. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues, vea usted, es número de hombre, y su número es 666. Y hago puntualmente un remarco acá, que no es 666, es 666. Y de esto hablaremos en breve. Déjeme decirle que para entender lo que dice acá debemos de irnos a la sombra del Antiguo Testamento. Así que acompáñenme por favor al libro de Daniel. Y comenzaremos por ahí leyendo algo hermoso que está descrito para que entendamos. Y dice así, véngase conmigo por favor al texto del capítulo 2 en el verso 20. Y dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y en el verso 28 dice, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño. Y le explican entonces a al rey, Daniel, cuál es la interpretación correcta. Así que vea usted en el verso 47, dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Así que el día de hoy vamos a interpretar a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra. Bienvenido Arturo González y Fernando Martín. Qué bueno que se unan con nosotros a esta transmisión de estudio metatextual del libro de Apocalipsis. Y bien, hemos platicado varias veces, en repetidas ocasiones y desde diferentes ángulos, toda esta cuestión profética. Pero el día de hoy nos vamos a encaminar y vamos a hacer, como es nuestra costumbre, un viaje a lo largo de todas las Escrituras para entender finalmente a qué se refiere esta marca de la bestia. ¿A qué se refiere el comprar y vender? ¿Cuál es el objeto de toda esta explicación? ¿Y cuál será entonces el objeto de la persecución? Claro está, de esta última bestia, de este último cuerno pequeño. ¿Se recuerda usted? Y bien, yo quiero comenzar entonces esta historia recordando que incluso en Edén sucedió algo. Dios entregó Torá, es decir, enseñanza, a Adán y a Eva. Y recordará usted que gracias al susurro de la serpiente, Eva pecó y además hizo que Adán también pecara. Con esto quedaron excluidos fuera del lugar hermoso que Dios tenía para ellos. Pero no solamente podemos que Dios sujetó toda la creación a causa nuestra, también a vanidad. ¿Sabe? El hombre no tenía entonces en dónde vivir si esta creación hubiese quedado de la manera que Dios la había hecho. Así que Dios, por amor a nosotros, la sujetó a vanidad, pero dice ahí que la sujetó con esperanza. Así que ahora nos explica Pablo que la creación también espera vehementemente la manifestación de los hijos de Dios, porque cuando eso suceda, ella también volverá a ser redimida. Pues bien, entonces vemos que esta historia da inicio con un susurro, el susurro de la serpiente, que hace que Eva pues peque, vaya en contra de Dios y en contra de los preceptos de Dios. Porque en definitiva lo que Dios quería era que Adán y Eva permanecieran en el huerto y les fuera bien. Usted puede buscar en todas las Escrituras y cuando se trata acerca de la instrucción o de la enseñanza de Dios, precisamente esto es lo que Dios señala al hombre, para que te vaya bien. Así entendemos este marco, esta imagen, y de aquí debemos seguir entonces la huella hasta el libro de Apocalipsis. Déjeme contarle que cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, bajo aquellas feroces condiciones del tiempo, el clima, el calor, trabajando de una manera terrible. Por supuesto, usted sabe que Egipto es una figura del mundo y el faraón es figura de Satanás. Recordará usted que cuando leemos el libro de Éxodo, vemos que el pueblo clamaba y gemía y Dios escuchó sus ruegos, porque el pueblo estaba en unas condiciones terribles, en condiciones de muerte. Y esto nos representa a nosotros también. Pero nos explica la culturalidad hebrea que mientras el pueblo de Israel se mantuvo en esta situación de esclavitud, ¿saben? Dejaron de cumplir los preceptos de Dios. Así que vea usted cómo precisamente el trabajo de Satanás es procurar que el pueblo de Dios se aleje
de Dios y del temor a Dios y de la obediencia a sus instrucciones. ¿Por qué? Porque no quiere que le vaya bien. Así entonces, recordemos que Dios sacó con mano poderosa a su pueblo. Y esto es figura también, como repito, de nuestra propia vida. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Y nos cuenta la Escritura, empezando por Éxodo 12, que el Señor tomó al pueblo de Israel, por supuesto, solamente después de aquel sacrificio de la víctima inocente, el cordero, que fue sacrificado y cuya sangre, a manera de señal y de testimonio, fue puesto en los postes y los dinteles de las casas de Israel. Claramente una prefiguración del sacrificio salvífico de Jesucristo. Así salió el pueblo de Israel caminando una noche de ya 15 de Nisan, camino a la tierra prometida. Déjeme contarle que 50 días después, y no sin haber pasado anteriormente en medio del mar y pasaron en tierra seca, esta es una figura, tal y como nos lo explica Pablo, también de la identificación nuestra con Jesucristo. Si fuimos identificados con Él en su muerte y en su posterior sepultura, también resucitaremos con Él. Y esto es una preciosa analogía que nos habla que fuimos sacados del reino de las tinieblas y ahora fuimos entonces bautizados en el poder del Espíritu. ¿Para qué fuimos bautizados en el poder del Espíritu? Pues de la misma manera que Israel fue pasado por las aguas e inmediatamente llegó a Sinaí, en donde se le entregó la Torá o la instrucción o la enseñanza de Dios, que también puede entenderse como las promesas de Dios para nuestra vida, porque es ahí donde está descrito absolutamente todo el estándar de santidad de nuestro Dios. Y ¿sabe? Es esta la promesa que Dios nos ha dado de llevarnos a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cuál es esta estatura sino su estándar? ¿Cuál es esta estatura sino alejarnos cada vez más de Egipto y ser más como Él? Es por esto que podemos establecer esta analogía. Cuanto más caminaba Israel lejos de Egipto, más se acercaba a Sinaí para tomar sus promesas y para ser cada vez más semejante al Dios que lo creó. Vea usted cómo vamos entendiendo todo esto. Es así como en Éxodo 19 se describe lo que Dios tiene en su corazón para darle al pueblo sus promesas. Y venga conmigo entonces a este hermoso libro, el cual hemos leído varias veces, pero es precisamente el meollo de todo el asunto. Véngase conmigo, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 19, verso 5, y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, es decir, gente apartada, gente distinta. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto en el hebreo lo podemos encontrar como la segulá. Y es importante entender que la segulá es ni más ni menos que el pueblo prototipo, es el remanente de Dios. Esta segulá es el pueblo que posteriormente se nos habla en Apocalipsis que entrará a la Nueva Jerusalén, porque dice: nada inmundo estará en ella, nada que sea inmundo podrá entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo podemos saber cuál es el estándar para entrar a la Nueva Jerusalén? Pues ni más ni menos que ese estándar está descrito precisamente en la Torá o la enseñanza. De eso se trata esta enseñanza, lo que en español se traduce como ley. Vea usted por qué es tan importante entender toda esta visión que Dios tiene para su pueblo. Y quedó ahí en el Antiguo Testamento. ¿Es solamente una promesa para el Antiguo Testamento? Déjeme decirle que en definitiva no. Véngase conmigo, por favor, al libro de Hebreos y ahí encontraremos lo que dice al respecto. Véngase conmigo al capítulo 10, por favor, de este libro y empezaremos la lectura en el verso 16. Libro de Hebreos,
Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 16, y dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así vemos que entonces el hecho de que el Señor ponga en nuestro corazón y en nuestra mente sus leyes es para que vivamos de acuerdo a su estándar de santidad. Déjeme decirle que nosotros conocemos que en esta tierra natural, todos y cada uno de los países tienen un compendio de leyes que dirigen la forma de vida de cada uno de los países. De la misma manera, déjeme contarle que en la Nueva Jerusalén, el compendio de leyes, el tratado de leyes, será única y exclusivamente este libro maravilloso que conocemos como Biblia. Y es entonces esa la razón por la cual Dios pone la capacidad por medio del Espíritu Santo de que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, es decir, de acuerdo a su semejanza. Y esto es lo que se llama la estatura del varón perfecto. Y he aquí por qué Satanás quiere impedir que el pueblo de Israel sea un pueblo obediente, sea un pueblo segulá, un pueblo apartado, un pueblo, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo distinto, distinguido para Dios. Y es así como entonces, si usted me acompaña ahora de regreso al libro de Éxodo, vemos cómo a la salida del pueblo de Israel, en el capítulo 17, se narra algo verdaderamente impactante. Venga usted y acompáñeme a la lectura de la guerra con Amalek. Y estoy en Éxodo 17, verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escójanos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y aquí hay tanto que hablar. La semana pasada empezamos a desentrañar todo lo que dice acá. Vea usted que es una guerra que Amalek establece en contra del pueblo mismo de Dios. Pero si usted ve en los últimos versos, claramente Moisés declara que esta guerra es de Amalek contra Dios mismo y su trono. Es exactamente la misma expresión de la cual podemos hablar en Daniel capítulo 7. Ya usted y yo lo hemos leído varias veces en los versos 25 en adelante. Es esta la intención de Satanás, por supuesto, utilizando en este caso a Amalek. Y bien, vea usted que dice que sostenían las manos de Moisés, ambas manos. Si usted recuerda, hace unas cuantas semanas estuvimos hablando precisamente de la profecía y de la enseñanza. Y es también esto lo que se menciona en el capítulo 7 del libro de Daniel. Véngase conmigo brevemente al capítulo 7 de este profeta y leamos para recordar lo que dice acá. Verso 25, capítulo 7 de Daniel. Hablando acerca, aquí sí ya de la persona que personificará, y disculpe usted la redundancia, al anticristo. Y dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar
los tiempos y la ley, es decir, la enseñanza y la profecía. Bien, entonces entendemos que cuando se alzaba, cuando se levantaba la palabra de Dios, es decir, la enseñanza y la profecía, Israel prevalecía. Pero cuando éste caía, es decir, la palabra decaía, entonces prevalecía Amalek. Es importante ir uniendo y entendiendo todas estas figuras que luego se describen en el libro de Apocalipsis. Y déjeme decirle que dice claramente que en el verso 12, por lo que tomaron una piedra, y regresé al libro de Éxodo, capítulo 17, y dice, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Claramente usted y yo sabemos que esta piedra es una figura o una prefiguración de Jesucristo. Así que vemos este cuadro, hermoso cuadro, de cómo nuestro Dios nos habla acerca también de lo que está por suceder en los últimos tiempos. ¿Cómo sabemos esto? Véngase conmigo al verso 9 de este mismo capítulo, Éxodo 17, y dice, para hablar de una cuestión profética o escatológica. Así que vemos, tal y como lo dice el verso 16, que esta será una guerra de generación en generación hasta que Dios ponga fin a Amalek. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá en guerra contra Amalek, con Amalek de generación en generación. Así que entendemos que todas las generaciones tienen, por decirlo así, a su Amalek, este espíritu que no es otro que el espíritu del anticristo, es decir, el que se levanta en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de su trono. Pero usted quiere ver que esta historia se repite por los siglos y los siglos. Venga entonces conmigo al libro de Daniel, capítulo 3, verso 10. Y déjenme por favor saludar a Leonardo Sarabia hasta Bolivia, Antonio Gastelum, y a la pastora Evelyn Suárez. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que disfruten este estudio metatextual del libro de Apocalipsis. Bien, acompáñenme entonces a Daniel 3, verso 10, y dice de la siguiente manera. Recuerda usted que, si usted quiere, veamos el título y dice Rescatados del horno del fuego. Estos son los 3 amigos de Daniel que han también propuesto en su corazón apartarse de toda la maldad de Babilonia y guardarse para el único Dios. Así que veamos lo que les sucede. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. ¿Recuerda usted que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, mandó hacer una estatua de oro delante de la cual todos tenían que postrarse? Vea entonces. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego, ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y usted sabe la historia. Efectivamente los echaron al horno de fuego calentado 7 veces. Pero es impresionante, impresionante lo que sucedió. Y es que precisamente
Estos 3 hombres que estaban en esa temperatura terrible, déjeme decirle que la Escritura nos cuenta que los que echaron a estos 3 varones valientes de Dios fueron quemados por las llamas. Pero estos 3 se veían bailando adentro, pero ¿sabe? Además, bailaron con uno más y vino a acompañarles seguramente el mismo Dios de Israel dentro de ese horno de fuego. Déjeme contarle que salieron siquiera sin olor a humo, sin olor a quemado, y lo único que registran las Escrituras que se quemaron fueron precisamente sus mordazas. Así que vemos que la figura es otra vez la misma. Aquel que quiere ser adorado. Recordará usted, empezamos por ahí cuando hablamos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis acerca del dragón, de Satanás, el que se opone a Dios. Aquel texto de Isaías 14 en donde precisamente quiere la adoración de toda la creación, quiere usurpar el trono de Dios y quiere, por supuesto, como no es creador ni creativo, imita de una manera tan mala porque no sabe hacer otra cosa. Y con esto vamos luego, quizá no el día de hoy, pero en semanas posteriores, hablar acerca de esa nueva idolatría que está descrita en el Salmo 115. Así que no se lo pierda. Y bien, entonces vemos esta figura. Estos hombres no se postraron delante de ningún otro Dios con D minúscula, sino que prefirieron ir al horno de fuego. Pero ahora veamos lo que le sucede al profeta Daniel en el capítulo 6. Véngase conmigo unos capítulos adelante entonces, de donde estábamos, y leeremos el verso 7 en adelante. Y dice de la siguiente manera: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones, es decir, cualquiera que orare a Dios. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibió. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y usted sabe lo que sucedió. Daniel fue apresado y fue puesto precisamente en el foso de los leones. Pero también sabe lo que sucedió. Dios, nuestro Dios, cerró las fauces de los leones y Daniel salió tranquilamente al día siguiente. Pero vea usted lo que dice en el verso 21. A ver, comencemos desde el 20 y dice: y acercándose al foso al día siguiente, llamó a voces el rey a Daniel con voz triste, pensando por supuesto que se lo habían devorado los leones. Y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y vea esto maravilloso, hermoso. Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente
y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Vea usted, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señal y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dígame si esto no es verdaderamente hermoso. Cómo nuestro Dios, ese Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, libra a sus ungidos, a sus santos, a los que Él ha apartado a su pueblo. Es hermoso cuando hay una relación tan especial entre el único y el verdadero Dios y su pueblo, tal y como lo dice el texto de Deuteronomio 4. Vamos a ver entonces cuál es este misterio y por qué Satanás se empeña en que el pueblo no conozca a su Dios. Véngase conmigo, por favor, al texto de Deuteronomio capítulo 4. Y dice de la siguiente manera. Verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis, y ponga mucha atención porque esto nos va a servir para cuando vayamos al texto del Salmo 115. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que Jehová, con motivo de Baal Peor, que a todo hombre fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos. ¿Se da cuenta? Otra historia igual. Exactamente es lo mismo. Verso 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Mire usted lo que dice acá. Guardad los estatutos, guardad la enseñanza, guardad aquello que Jehová te ha puesto por delante, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? No, usted, este es un Dios cercano. Este es un Dios con el cual podemos tener relación. El único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Se da cuenta? Es impresionante cómo Dios utiliza toda la palabra para atraernos hacia sí, para tener una relación directa con nosotros. Y ¿saben? Los beneficiados somos nosotros, porque si usted se da cuenta, dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová, estáis vivos. Ahora, los otros que no lo siguieron no están vivos. Y dice así: mirad, yo os he enseñado estos estatutos y decretos como Jehová me mandó, para que hagáis así en la tierra que Él os va a dar.
guardadlos porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Pero además dice que todos los pueblos dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová? Que cuando oran, Él les escucha. ¿Se da cuenta? Exactamente esta es la historia que se replica una y otra vez. El Dios cuidadoso de su pueblo, el Dios que quiere el bien de su pueblo. Y así podríamos seguir enumerando una serie de historias al respecto. Y esta es la razón por la cual el anticristo y este espíritu que se ha manejado desde Génesis y que por supuesto el Señor pondrá fin en Apocalipsis, ya de eso hemos hablado también, acuérdese usted de Apocalipsis capítulo 20 y ya llegaremos allá en otra oportunidad. El día de hoy déjeme por favor mostrarle la historia de Esther, porque, a ver, ¿dónde está Esther? Se me perdió Esther. A ver, no encuentro a Esther. Déjeme buscar a Esther porque se me perdió. A ver, 484, aquí está. Y dice así Esther, que es otra historia impresionante de la cual usted y yo hemos platicado con antelación, cuando vimos también cómo se ha movido el espíritu del anticristo y cómo ha buscado matar a su pueblo, al pueblo escogido de Dios. Hemos visto que ha sido de dos maneras importantes, una en forma de genocidio y otra en una forma de helenización o metiendo doctrinas torcidas en medio de la asamblea. Efectivamente, pastora, así es, un padre tan amoroso, así es. Shalom, Olguita linda. Y muy bien, acompáñeme por favor para este último ejemplo al libro de Esther, capítulo 3, verso 8. Y veamos otra vez la historia se repite. Dice de la siguiente manera, y dijo a Amán, que déjeme contarle, si usted lee, cosa que le aconsejo, el libro de Esther, encontrará que Amán es descendiente de Amalek. Así que el espíritu es exactamente el mismo. Y veamos lo que dice. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de los reinos, de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Y vea usted qué es lo que persigue. Verso 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¿Ve usted? La historia es la misma. El que se opone a Dios y el que se opone al trono de Dios y a todo lo que se llama Dios. ¿No lo explica Pablo también? Este es el mismo espíritu que va de generación en generación haciendo guerra contra Dios y contra su pueblo. Vemos, es la misma imagen de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Así, el tiempo se nos va acortando y con esto con esta última reflexión, y déjeme por favor porque nos conviene perfectamente para terminar, y corroborar que efectivamente estamos hablando del mismo espíritu. Y le voy a leer nuevamente Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, las moadim, las fiestas y la ley, es decir, la profecía y la enseñanza. Con esto me despido y espero que la semana entrante podamos seguir platicando acerca de la tan nombrada o el tan nombrado número de la bestia y lo que realmente representa de acuerdo a la palabra. Por favor, guarden en su corazón todos estos versos, guarden en su corazón todas estas hermosas historias de amor de el Dios, el único Dios todopoderoso, con un pueblo al cual ama y cuida de siempre y por siempre y que nos llevará de regreso a casa.
Así que el Señor le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Lo esperamos toda esta semana con todas y cada una de nuestras transmisiones y estudios metatextuales de la palabra. Que el Señor le bendiga.